La música reina sobre todas las artes, porque tiene el rigor del número y es a la vez la más directamente emotiva. Es una unión armónica de lo racional y lo irracional. ¿Será coincidencia que el oído, según la ciencia moderna, es el sentido del equilibrio? Ujú. Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por escribir este párrafo. No, a vos muchas gracias, Sebastián. Aquí de nuevo, después de creo unos 2 años, ¿no? Desde la última vez que conversamos de esta manera. Eh, Sí, y sí, ya iré a hablar más de ese párrafo, no son ideas mías. Eh, Voy a ser como los medievales que prefieren que las ideas no sean originales, sino que vengan de mucho atrás, ¿no? Llegando al punto de inventarse que gentes antiguas dijeron lo que no dijeron para tener más prestigio, ¿no? más Es lo prestigio contrario de nuestros días, en los que todo el mundo quiere ser el que dijo algo por primera vez. por primera vez, Pero así sí, es. ya hablaremos de el origen más o menos de esa idea. Sí, cuesta creer que fue ya hace como 2 años que hablamos la última vez en mi canal. He decidido retomar las conversaciones y bueno, en este caso hemos decidido sentarnos a hablar directamente de la música, el simbolismo de la música y la pregunta de las preguntas, ¿no? ¿Qué es la música? O sea, ¿qué es, si es que acaso pues se pueda definir lo que es? Entonces, para empezar, Daniel, si nos puedes comentar un poco de tu recorrido, no solamente en lo tocante a la música, sino en general tu recorrido quizás académico, qué relación, por supuesto, tienes con la música. Pues, nos encantaría escuchar un poco más de eso. Claro. Y yo desde, bueno, yo creo desde pequeño tuve eh, cierta inclinación musical. Eh, yo aprendí, recuerdo todavía muy bien a tocar la flauta dulce y leer la clave de sol cuando tenía 5 años. Me acuerdo porque no había aprendido todavía a leer no había llegado a primero básico, que es cuando uno aprende a leer y escribir, ¿no? Eh, Mm, y fue mi hermana la que me enseñó. Y bueno, también era parte de un coro, pero digamos que empecé, dicho eso, empecé relativamente tarde a estudiar, eh, digamos, con más rigor la cuestión musical. Cuando tenía casi 12 años, me metí a clases de piano, yo tenía mucho, lo insistí, digamos, pedí mucho eso a mis padres. Y bueno, y el resto ya es historia. Seguí tocando piano. Eventualmente, eso fue lo que estudié en la universidad. Estudié la carrera de música, que obviamente no es solamente piano, ¿ya? Es mm, una serie bueno, de asignaturas que tienen que ver con la teoría, la historia eh, y cuestiones afines. Eso hice. Y sin embargo, también siempre, o no voy a decir siempre, pero ya durante ese estudio sentía como una especie de inclinación hacia la filosofía también. Entonces, estaba estudiando en Estados Unidos e hice el minor, como se dice en el sistema anglosajón. Hice el major, se dice, de música y el minor de filosofía, que es como una cantidad de créditos, no sé, algo, ¿cuál es la palabra? Algo relevante que hace un énfasis en una disciplina complementaria, ¿no? Entonces hice eso. em, y después hice otro estudio en filología antigua que me llevó a Jerusalén, en Tierra Santa. Estuve ahí estudiando em, y estuve estudiando latín, griego antiguo y hebreo bíblico. Entonces es un poco, em, se siente como un poco desparramado. mm, Y de hecho y cuando lo hacía, yo estaba de hecho un poco, no sé, distanciado, puede ser, de la música. Nunca dejé de tocar, pero eh, fue, ¿en qué momento podrá ser? Yo comencé a interesarme en estos temas del simbolismo cuando estaba terminando la universidad, por allá por 2016. Eh, y es precisamente por esta puerta que volví.
o me volví a interesar en la música, no solamente ya como algo práctico, que es el hacer música, sino, y no teórico en el sentido del estudio teórico de la música que se hace, por ejemplo, en cualquier conservatorio o universidad, sino del estudio teórico de la música como se hacía antes. Los antiguos, los medievales, tenían una concepción bastante elevada de, de lo que la música puede transmitir, enseñar. Para ellos era una ciencia, una sabiduría, y bueno, hay ciertas corrientes que han intentado mantener esa, esa línea. Y bueno, yo he estado ahí explorando eso. Actualmente estoy también estudiando musicología, y estoy tratando de orientarlo en esta dirección, ¿no? De investigar la, mm, el papel, ¿cómo decirlo? Eh, Hablar de simbolismo es un poco ambiguo, todo lo que la música puede significar, ¿no? Aparte del Mm, mero hecho musical, que es familiar y que no estoy desmereciendo en absoluto, sino claro. de cómo la música es más interesante, más relevante, y más sabia de lo que actualmente nosotros pensamos, que tendemos a verla como una distracción, un pasatiempo, algo así. Eh, Ujú, pero que tiene más que darnos, tiene más, más que aportar realmente. claro, claro. Bueno, Dijiste una palabra que para mí sobresaltó mucho, que es sabiduría. mm. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de, en lo que has investigado hasta ahora? ¿Qué relación veían los antiguos entre música y la transmisión de sabiduría? Sí, em, la, bueno, varias cosas. Em, digamos, en, en Occidente, y cuando hablo de Occidente me refiero también a Grecia, de Grecia a partir de Grecia hacia más Occidente, Sí. eh, ha habido una recepción de la música en la que Pitágoras ha sido particularmente importante, ¿ya? Antes se pensaba que Pitágoras inventó todo, pero en realidad Pitágoras al parecer recogía muchas doctrinas que eran comunes en otros lugares, ¿no? Entonces, conceptos del pitagorismo están también entre los babilonios, los egipcios, en otros lugares, que de hecho se dice, los biógrafos de Pitágoras dicen que él estudió con sabios egipcios y Ujú, babilonios y demás. sí. Eh, entonces, entre estas culturas, la música era una ciencia, eh, y lo que Pitágoras al parecer eh, transmite, según los pitagóricos, es que existe, bueno, sobre todo Boecio, pienso, que precisamente es la bisagra que, por la que llega el pitagorismo al occidente latino medieval. Eh, Mm, eh, y él habla de la música mundana, que es la música que se llama de las esferas. Habla de la música humana, que es la música que hay en la armonía entre el cuerpo y el espíritu o el alma, y habla de la música instrumental, él llama. Y no hay que confundir la música instrumental con la música que nosotros llamamos instrumental. ujú, La música instrumental o música instrumentalis, es lo que él dice en latín, es toda la música sonora. Y es la mm, parte más baja de la música para Boesio. Es decir, la, la música humana está más elevada y la música mundana, que es la del cosmos, está aún más elevada. Y la música humana, cada música es como un microcosmos de la superior, ¿ya? ujú, Entonces, eh, es lo de siempre, ¿no? De que el todo está incluido en la parte, ¿no? El todo tiene, la parte tiene la forma del todo. Entonces, eh, existe una correlación entre eh, la armonía del cosmos y la armonía del hombre y la armonía de la música que escuchamos, ¿no? De la música que cantamos. Esa es la música instrumentalis, la música sonora. sonora. Eh, Eso, digamos, hablando muy en general. Después se puede hablar de lo que dijiste al inicio, que es de esa coincidencia que hay en en la música
de la parte eh, racional y de la parte que tal vez podemos llamar irracional, aunque el nombre es un poco, no sé, no llega a convencerme del todo, Ujú. eh, pero digamos que es algo que no es lo racional propiamente, ¿no? Que Quizás nos apela de prerracional. una manera, puede ser, ¿no? Porque nos apela a la música de una manera que no es discursiva, Ujú. no nos convence o algo así, es algo muy, ¿cómo se dice?, visceral, ¿no? Lo que nos Visceral. transmite, la manera en que la música nos mueve. Entonces, eh, en la música es un arte en el que todo es numérico. Se establecen relaciones entre distintas notas que no son otra cosa que proporciones matemáticas, ¿ya? Entonces, es oír todo el tiempo cómo interactúan eh, ciertos patrones matemáticos. Entonces, es por una parte sumamente lógico. Se puede ir muy profundo en, de hecho, cuán enraizado en la naturaleza están esos patrones y a la misma vez la manera en que nos habla, nosotros no estamos pensando en esos números, no estamos haciendo matemática mientras escuchamos la música, sino que nos habla, la entendemos lo que está diciendo, o sea, es inteligible o nos mueve. Entonces, es como un maridaje entre esas dos cosas, entre el número por eso decía, el rigor del número y, y ese enajenamiento que produce la música Mm. eh, que, que es inexplicable, ¿no? Es el poder que tiene, que por eso siempre se le asocia a domar las fieras, Orfeo, eh, las culturas están llenas de este tipo de imagen. Eh, Sí. entonces, los pitagóricos cultivaban esta, esta doble dimensión de la música. Y entonces la estudiaban matemáticamente eh, y al mismo tiempo, y es la parte cuantitativa, y Ujú. al mismo tiempo estudiaban la otra parte, la parte cuantitativa, ¿no? De qué manera estos números se transforman en algo a lo que uno se puede relacionar, digamos, emotivamente, por usar una palabra un poco cursi, ¿ya? Emotivamente o humanamente, no es lo mismo decir, por ejemplo, la proporción de 2 a 3, ¿ya? Y expresar eso con una manera gráfica. Y muy distinto es escuchar una quinta, ¿ya? El Mm. intervalo de quinta, que es el que hace una trompeta, digamos, el típico sonido de trompeta, ta tan, ¿no? Así, esa es el típico, es una quinta. Y Ujú. eh, entonces de repente las cantidades se vuelven calidades, ¿no? Y hay toda una parte especulativa eh, de qué significa esto, que bueno, es lo que dicen los que cultivan más este pensamiento, que es lo que tiene la música, ¿no? Que eh, hace este equilibrio. Kaiser, por ejemplo, que fue un pitagórico, podemos llamarlo, del siglo XX, muy influyente, Hans Kaiser, tiene un Mm. librito que sirve de introducción a su obra, que la gente puede buscar en internet y leer, se llama Acroasis. Está traducido al inglés original alemán, pero digamos que él presenta esta idea de esta doble dimensión de la música que es muy él la propone, de hecho, como antídoto al mundo que es el mundo de la cantidad, ¿no? Nosotros vivimos actualmente en el mundo de la cantidad. Ujú. eh, y él dice lo que la música nos enseña es que están unidos, ¿no? La cantidad y la calidad. No podemos elegir. Eh, sería otra acepción de lo herético, ¿no? Porque lo herético, heiresis, es el elegir, ¿no? Elegir una parte en vez del todo. Eh, Ujú. entonces, eh, se propone un abordaje más holístico del conocimiento, ¿no? Ujú. Y así, digamos, lo mismo dice Jacques Villeret, otro musicólogo, este está vivo, que Ujú. él propone un retorno a lo sapiencial de la música, ¿ya? A abordarla nuevamente
no meramente como un arte práctico, lo cual no está mal. No está mal aprender a tocar un instrumento y tocarlo, obviamente, Ujú, pero rescatar, eh, una, rescatar la recepción tradicional de la música, que puede llamarse como el antiguo canon. Era otro canon de estudio teórico de la música que hubo hasta la modernidad, en la que, bueno, la música realmente discurría sobre la realidad. Estaba, de hecho, apareada con era parte del quadrivium medieval. Y el quadrivium es el estudio del número, era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ahora, la música estudiada, considerada como ciencia armónica, ¿no? En el cuadrivio no se estudiaba cómo se toca un instrumento, cómo se canta. Se estudiaba esta otra parte especulativa de los intervalos, significado o las correspondencias, qué sé yo. Eh, ujú. y bueno, más o menos por ahí va la cuestión. Sí, súper interesante. Otra palabra que se ha quedado mucho conmigo es la noción de armonía, ¿no? El Mm, estudio de la música como un reflejo de la armonía que uno puede quizás intuir en cualquier parte del cosmos, del universo. La ujú, armonía en el ser humano, la armonía, pues como bien has dicho, tocando un instrumento de manera concreta, la armonía que uno puede intuir en los astros, en las estrellas, con la ujú. naturaleza. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco qué relaciones has encontrado entre la música estudiada de esta manera clásica, y la noción de armonía en general? Sí, em, la armonía es, siguiendo algunas, no recuerdo en este momento autores concretos, nombres, pero es la conciliación de contrarios, es Mm, decir, es la concordancia de discordantes, ¿ya? Es decir, tenemos el uno y el otro y no son iguales, pero juntos hacen una armonía, ¿ya? Y también a veces puede aparecer la noción de mediación también entre ambos, como existe una media, un mediador entre los dos extremos, que los une y se forma una unidad. Entonces, eso es una noción muy eh, también desarrollada entre los pitagóricos y también hay algún lugar, leí en un padre de la iglesia, era San Atanasio, que dice, mm, expresa en términos muy similares, en la manera, él dice en que en la creación lo alto y lo bajo están en armonía bueno, como una obra de Dios el Creador. ujú, Em, entonces, em, la armonía lo que tiene, lo que subyace a la idea de armonía y a la importancia de la armonía es la cuestión de la unidad. Porque si yo tengo multiplicidad, em, una multiplicidad sin más, no hay armonía, ¿ya? ¿Cuándo surge la armonía? Cuando la multiplicidad se vuelve unidad. Es decir, cuando hay una multiplicidad en el contexto de una unidad. ujú, Entonces, es en ese momento cuando podemos hablar de armonía verdaderamente. Eh, una melodía, decimos que es una armonía, y aquí, en caso de que algún músico me esté escuchando, alguien que tenga formación teórica, eh, que no se piense que estoy expresándome mal, porque pasa que en la teoría moderna, la armonía se refiere a la ciencia de los acordes, ¿no? Es decir, al aspecto vertical de la música, o a la lógica vertical de la música, y eso fue una innovación bueno, del barroco, se consolida en el barroco. Pero mm, antes, la armonía se refería al aspecto horizontal, el de la melodía, ¿ya? Y cuando hubo ese cambio, se dejó de pensar en la melodía en términos de armonía. Pero mm, originalmente, digamos, los clásicos y los medievales hablaban, no estoy diciendo que lo otro no sea armonía, de hecho, el mismo principio de armonía subyace a la parte vertical como a la parte horizontal, solamente que estoy hablando en este momento estoy hablando usando la terminología anterior, ya premoderna. ujú, Entonces, una melodía
decimos que hay una armonía porque es una sucesión, un ensamblaje de sonidos sucesivos que de cierta manera son memorables, hacen uno. Yo lo recuerdo como uno. Cuando vos pensás en una melodía, la melodía de cumpleaños feliz, ¿ya? Vos te acordás de la melodía y lo que subyace realmente a ese recuerdo es la unidad. La recordás como una melodía y la podés cantar. No pensás en que son, no sé, que do, la, sol, fa, si, tres veces sol o algo así, ¿no? Tres Sí, de sol, uno de do, no sé cuánto, bla, 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 las partes, ¿no? No sí. decimos que, no simplemente pensás en el número de las cosas que hay, sino que juntas, de la manera en que están dispuestas, hacen uno. Y por eso es Ujú. memorable, ¿ya? Por eso te acordás. Lo que recordamos realmente es la unidad, no tanto la multiplicidad sin más, sino la multiplicidad en relación de unidad. Sí. Entonces, hay otra analogía nuevamente. Siempre cuando vemos la música como algo que enseña sabiduría, tenemos que pensar analógicamente, ¿no? Entonces, eh, esa idea de unidad es la que... eso es muy bonito porque también se relaciona a la idea de memoria. Mm, Escuchar música es recordar todo el tiempo, ¿ya? Eh, eso ya lo sabían eh, los... em, los antiguos, está en la teogonía de Hesíodo, ¿no? Hesíodo dice que la madre de las musas es memoria, Mnemosyne, eh, y Zeus, creo que es el padre. Y eso es muy interesante, da para meditarlo mucho. ¿Por qué la madre de las musas es memoria? Eh, las musas son las artes, ¿no? No solamente la música. Para ujú. los griegos la música no era solamente este arte sonoro que nosotros llamamos música, sino que englobaba también la danza y la poesía. Eh, y bueno, digamos, puedo decir eso eh, de la armonía. Ahora, no sé si meterme a hablar de... Se puede decir más cosas de la armonía, Ujú. concretamente de la unidad y cómo la unidad contiene la Sí, multiplicidad. por favor. Esto es algo importante porque mm, la tendencia ahora es a decir, digamos, hay gente a la que le gusta tirar lodo, no se me ocurre otra manera de decirlo. Uno dice algo bello y le tiran lodo, ¿ya? Ujú. O intentan rebajarlo. Por ejemplo, uno puede decir, no sé, a ver si me ayudas. Es este tipo de cosas cuando se reduce algo a sus partes, ¿no? Por Sí. ejemplo, eh, Mm, o digo que hay una emoción muy bella que uno siente y dicen eso es simplemente tal hormona que tu cerebro está, ¿cómo se dice? No me produciendo, acuerdo, liberando. Sí, por ejemplo, liberando. si yo veo una puesta de sol y yo intento decir algo más o menos trascendente acerca de la puesta de sol, alguien mm, me dice, Gracias, eso, exactamente. Por ejemplo, cuando hablamos de que el sol se pone, mira, justo estamos hablando de lo mismo que hace 2 años, el sol que se pone y que se, es que ¿qué más hay, no? Que el sol que se pone y se ¿qué más levanta hay que cada eso? día. Entonces, el sol se levanta y se pone y nosotros decimos que es bello y sacamos una doctrina de que el sol se levanta y se pone, pero nos dicen, no, eso no es, eso es una apariencia, ¿no? El sol no se pone. Somos nosotros Mm, girando alrededor del sol, ¿no? Y nos dicen algo así y nos quitan la... Eso es tirar lodo, eso es lo que yo llamo tirar sí, lodo, por no decirlo de una peor forma. sí. Este, y si eso fuera cierto, digamos, uno podría decir que un nocturno de Chopin es, son doce grados de una escala cromática que suenan en distintos momentos o algo así, ¿ya? En 88 teclas de un piano. Ahora, eso es una cosa tremendamente absurda. No podemos reducir una obra musical a sus partes, ¿no? La obra musical o una simple melodía hace algo más que sus partes, hace una unidad, ¿ya? Eh, Ujú. y, y de nuevo, esto nos dice algo de la realidad. Nosotros no encontramos la realidad de esa manera. Nosotros no vemos
em, partes, ¿no? Eh, Nosotros vemos enteros, vemos cosas, Sí, vemos unidades, ¿no? sí. Entonces, eso se puede decir de una composición, pero lo cierto es que de hecho también ocurre en cualquier sonido que se emita con un instrumento musical, por ejemplo. Si yo tengo una cuerda vibrante, eh, como la de una guitarra o un arpa o la de un piano, o tengo una columna de aire, como puede ser la que pasa por una flauta, nosotros escuchamos un sonido dado, ¿ya? Y decimos, es la nota que el ejecutante está tocando, puede ser do, ¿no? Tocando do y escuchamos una nota. Eh, la cuerda entera vibra y emite ese sonido do. Ahora bien, lo interesante es que en realidad no suena solamente do, y esto es un dato empírico de la física, de la Ujú, acústica, ¿ya? Lo que suena do y do, que es la nota que se está tocando, es el sonido de la cuerda entera. Pero sucede que al mismo tiempo que vibra la cuerda entera, la misma cuerda vibra en secciones más pequeñas. Es decir, a la vez que vibra la cuerda entera, vibra la mitad de la cuerda, ¿ya? Y la mitad de la cuerda emite la octava sobre do, el do de una octava arriba. Y así, eh, después, está vibrando también eh, otra proporción de la cuerda que emite otra nota y otra proporción de la cuerda que emite otra. Y así, dentro de la unidad de la cuerda, vibrando entera, hay distintos tamaños de cuerda emitiendo otros sonidos. Y esos sonidos son audibles. Uno simplemente tiene que apegar el oído, escuchar, y los escucha, ¿ya? Eh, no absolutamente todos, virtualmente pueden ir hasta el infinito, pero se escuchan intervalos que son de hecho muy importantes. Son la octava, la quinta, la cuarta, la tercera mayor, la tercera menor, la segunda mayor y así, que son los intervalos que utilizamos en la música, eh, que se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que ahí aparece? Que toda esa multiplicidad, de hecho, está en la unidad de la cuerda vibrante, ujú, ¿no? Es esa unidad la que contiene en sí misma virtualmente a todos los otros sonidos. Es decir, cada sonido contiene todos los demás sonidos. Y cada sonido contiene las proporciones o relaciones posibles entre sonidos, virtualmente también, en un solo sonido, ¿ya? ujú. Entonces, eh, de este aspecto, de lo que estoy hablando aquí es de la serie armónica, así se llama, ¿ya? Que es una sucesión logarítmica matemática eh, que se da cuando se emite un sonido musical. Eh, Sobre este aspecto se puede sacar muchísimo. Y hay un musicólogo que hace bastante esto, que no sé, la gente puede leerlo, se llama Jacques Vire. Yo estoy leyendo actualmente un libro de él, que es este, Ujú, El Retorno de Orfeo, se llama, en francés, mm, Jacques Vire. Eh, y bueno, es un libro muy interesante. Él no es un libro científico, a pesar de que él es un musicólogo que escribe o ha escrito literatura científica. Se nota que en este libro que ha escrito al final de su vida, ya retirado, ha dicho mm, todo lo que ha querido decir siempre y no sé si no lo decía, sí, sí dice cosas, pero menos francamente creo que, la verdad no he leído suficiente para decirlo con toda seguridad de su otra obra, pero es un libro que él mismo dice que había querido escribir por mucho tiempo, en el que nos transmite bastantes reflexiones de este tipo, que son bastante acertadas, pienso yo. mm. De Entonces, hecho, esa palabra sobre la armonía, sí, em, impresionante. Yo, un dato curioso, pues, sobre las series armónicas, pues, se ven todo tipo, pues, así como tú lo has dicho, hay mucho que se puede decir. Uno puede apreciar a simple vista todo tipo de paralelos o de conexiones. Por ejemplo, qué sé yo, sacan una concha de mar del océano, le hacen rayos X, y la estructura interna de la concha de mar es un mapa muy preciso, algorítmico de mm, la serie armónica. Es como que está en todo, ¿no? sí, 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 aparece en distintos lugares. Y, por ejemplo, Kaiser, de nuevo, este no era propiamente solo musicólogo, era filósofo y demás. Y hizo una investigación sobre esta cuestión de los armónicos
en las plantas. Tiene un libro que Mm, se llama Harmonia Plantarum, que significa la armonía de las plantas en latín. Y es un estudio en el que él, imposible de entender, realmente yo me siento pequeño en el sentido de que no estoy a la altura matemática, es algo que tengo pendiente lengua, de, matemática. para poder abordar todas estas cosas, porque va bastante lejos. No sabría, no lo he leído, pero a veces yo no sé si se están sacando cosas de la manga, si están inventándose o diciendo algo, porque no me da el conocimiento para saberlo, ¿no? Sí, Pero él ha investigado, digamos, esas cuestiones. Hay otras personas que lo han hecho también en los cristales, como los cristales de, no sé si son los copos de nieve y otras cristalizaciones que hay en la naturaleza, en la que también se manifiesta esta serie, estas proporciones. Es algo muy, muy bonito, la verdad. sí, sí, Ahora, uno hablando digamos, volviendo al simbolismo musical, yo creo que hay distintas formas de abordarlo. Esta es una que es la que, em, em, digamos, lo que la música, y no solamente la música que suena, porque a veces lo que estamos hablando, o de lo que estamos hablando, tiene mucho que ver simplemente con acústica, ¿no? Es como ujú, una contemplación del hecho sonoro, ¿no? Em, Y eso es una manera, pero también hay otra que es muy interesante, que es la que aborda eh, Mathieu Pajot. O sea, sí, apenas, ¿no? Porque no ha escrito mucho sobre eso, pero en lo que ha dicho, que ya no es la música eh, considerada de esta manera, sino considerada como en otra constelación de símbolos, ¿no? ¿Qué es ujú, lo que la música significa al lado, qué sé yo, no del sé, de la trabajo. arquitectura o del trabajo, o qué Ujú. contraste hay, ¿no? Entre, cuál es la analogía entre la música y el descanso? Y el trabajo y, qué sé yo, el martillo o La cosas así. productividad, sí, sí. Habla de los instrumentos, ¿no? Eso es muy bonito eh, y creo que es algo mucho menos explorado y que vale la pena también verlo. Ujú. A mí me encantaría enfocarme en algunas de esas cosas y claro que la música es que uno de nuevo, es como la parte que contiene el todo, ¿no? Entonces yo me meto a estudiar, puedo estudiar estas cuestiones en la música sola, pero al mismo tiempo puedo irme un paso atrás y ver ya qué es lo que hay, eh, qué es lo que la música en el contexto de otras cosas más grandes significa. Y eso cambia totalmente la figura, ¿no? Pero es Claro. igual de apasionante e interesante. Sí, de hecho, lo que tiene Matthew y lo que tiene ese pequeñísimo capítulo que él incluye sobre la música y los instrumentos es que Matthew, por su forma de hacer simbolismo, como que nos obliga o nos anima, nos desafía a salir un poco del estudio de algo en sí, de manera quizás un poco solipsista, y ver qué relaciones tiene eso con lo demás. Y la forma como él lo propone es como relaciones esenciales o relaciones casi que ontológicas, o sea, la relación real que tiene la música en todo su conjunto con, en el caso como él lo propone, con el trabajo, porque Machi me decía que la forma como él concibió su libro del lenguaje de la creación fue primero haciendo un listado de opuestos. De hecho, ya Mm, decíamos en una parte de la conversación que incluso en la música se entiende la armonía como la unión de dos opuestos. Entonces, Matthew, entendiendo esta estructura fundamental, que no solamente es de la música, sino de cualquier cosa, él dijo, ok, voy a usar esta estructura para componer el libro mismo. Entonces, es por eso que los capítulos son puras oposiciones. Y en mm, este caso, cuando él intentó agregar nociones simbólicas de la música, él dijo, ok, ¿cuál es el opuesto de la música? Y en su propuesta es el trabajo. Entonces, de ahí viene ujú. él. Y eso, mm, puedo decir algo sobre eso. Porque es totalmente cierto. Y él hace bastantes analogías, ¿no? Que son muy, muy iluminadoras. Pero concretamente, si pensamos en la Biblia, ya que él habla de la Biblia, en la Ujú, Biblia se dice que el padre de todos los que tocan arpa y flauta
es Yuval, ¿no? Yuval. eh, y bueno, y sobre eso también se pueden decir muchas cosas. Sobre todo se puede decir tantas cosas, ¿no? Pero hay que elegir. Sí. Pero da la casualidad de que Yuval es, em, es el último de una generación de, de descendientes de Caín. Me parece que Mm, él es el séptimo desde Caín, el octavo desde Adán, pero el séptimo desde Caín. Y eso ya nos lleva un poco a la idea del sabbat, ¿no? Del sábado, el descanso. Eh, y esto es particularmente cierto por su nombre, porque el nombre Yuval en hebreo está muy cerca por aliteración del nombre Yovel, que es el jubileo, ¿ya? El jubileo. Eh, y entonces hay una, y el jubileo obviamente tiene que ver con música eh, y con el no trabajar, ¿no? mm, Entonces, desde el principio en que se nos introduce la música, está de cierta manera en este ámbito de la fiesta, ¿no? No es no es un contexto de trabajo, aunque también hay que decir que precisamente la música es un elemento en culturas tradicionales. Es muy normal que haya cantos de trabajo, mm, ¿no? Ahora, pero eso no contradice lo que estamos diciendo, sino que se canta en el trabajo precisamente porque es una diversión, es algo que recrea, es algo ujú, que alivia el trabajo, ¿no? O sea que la música, obviamente, o naturalmente también tiene su función como renovadora o recreadora en el ámbito del trabajo, pero es precisamente porque es música, ¿no? Porque está funcionando en como en una versión muy, muy pequeña, a escala, de el jubileo, digamos, ¿no? Yuval. Eh, y así, pues, ¿qué más iba a decir de eso? Tiene algo que ver también. El nombre Yuval es bien interesante. Yo Su quisiera hermano, sentarme. ya su hermano y los dos son hijos de Sila. Hay una oposición importante, creo. Hay una relación, no sé si oposición, pero es una relación bien interesante entre Yuval y su hermano Tubal Caín, que Tubalcain. es, se dice que él, ¿cuál es la expresión? Es el que inventó, no sé si se dice que es padre, se dice creo que inventó los instrumentos de hierro, algo así. Mm, ¿Ya? Y también hay una relación con el otro hermano de ellos. Es su medio hermano, ¿no? Creo que Tubal Caín es su medio hermano y su hermano entero es Yabal, que es el pastor, ¿no? ujú, Es el pastor. Y de nuevo, ahí hay una relación muy tradicional, se puede decir muy antigua, entre lo pastoril, la música y también la metalurgia. Eso se ujú. observa en distintas tradiciones. Entonces, es muy conocida la leyenda de Pitágoras, que descubre eh, los intervalos de octava, cuarta y quinta, escuchando unos martillos, ¿ya? Pasa por un herrero y los herreros están martilleando y él escucha y tiene ¿cómo se dice? Como le entran las ganas de averiguar esto. Y es así como se pone a estudiar los intervalos Pitágoras, ¿no? Es una historia que probablemente tiene mucho de leyenda, eh, Ujú. porque al parecer los martillos no pueden emitir este tipo de cuestión. En fin, da igual. Da La igual. cuestión es que se nos está, es como escuchar un proverbio. Está transmitiendo una especie de verdad. Este, Sí. entonces, eso aparece en muchas culturas, una relación entre la música y la metalurgia, ¿ya? Es algo que se observa en lugares muy, digamos, distantes. También Mm, lo de los pastores. Entonces, eh, bueno, en la música desde el principio, de nuevo, al menos en la Biblia, está relacionada a esto de recrear. Igual algo en el nombre Yuval tiene que ver con agua. Yuval, porque Yuval también significa río, eh, ujú, pero no está claro, porque también puede ser la procesión, una cuestión de procesión, que mm, igual puede estar relacionada al jubileo, o es río, o es el agua, pero igual se relaciona, Yuval da la casualidad que
es de la generación que muere en el diluvio, que se dice Mabul, que es una palabra que suena también bien parecida. Entonces, hay muchos juegos ahí de muchas cositas, muchos guiños Sí, en los que uno puede meditar y tratar de sacar, ¿no? O hacer una investigación ya más, no sé, en profundidad, qué sé yo, sí, algún día. como un comentario, una de las características del linaje de Caín es que se devora a sí mismo. O sea, está tan volcado a la tecnología y a quizás un espíritu de control excesivo, que él termina devorándose a sí mismo, como que él intenta controlarlo todo, que en términos simbólicos es como intentar matematizar todo o comprenderlo o encapsularlo todo, pero es imposible porque uno nunca puede incorporar todos los hechos, uno nunca puede incorporar todas las cosas dentro de un marco racional. Es como intentar pues también apoderarse de lo prerracional o lo irracional, y lo que eso causa es que lo irracional termina devorándote a ti. Entonces, esa noción de que fueron ellos justamente los que murieron en el diluvio, me da la idea de ese patrón, digamos, autorreferencial del Mm, dragón que se traga su propia cola. ya, entiendo. Sí, interesante. Sí, y evidentemente, volviendo a Matthew, él habla del episodio de Jericó, ¿no? En que es precisamente al final, en el grito, ¿no? Y con la música, el cuerno este, el shofar, que, que caen las murallas. Y efectivamente, esa es una nueva creación, ¿no? Se está empezando algo, se está terminando algo y se está empezando otra cosa. Es de nuevo una transición, ¿no? Que Ujú. son las aguas de los bordes, un poco, tiene algo de las aguas de los bordes. Sí, Eh, Eso es muy bonito. Sí. Otra claro. cosa que uno, si querés, querés decir algo más, ahí. No, pues solamente iba a comentar sobre pues, un poco pues cómo esto nos lleva también a Génesis capítulo 1, como a proponer un poco la relación entre música y poesía, porque Génesis 1 es un poema y el contenido de ese poema es también altamente musical. Entonces, pero quizás lo podemos dejar para una próxima oportunidad. Creo que por ahora hemos comentado cosas muy valiosas acerca del tema para el cual nos sentamos hoy, que fue el simbolismo de la música, así que más bien voy a dejarte a ti que cierres con lo que desees concluir, y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Entonces, eh, para concluir, ya que estamos en Biblia, digo algo más. Ujú, eh, y es que la música tiene algo de especial que nos llega a través del oído, no a través de la vista, ¿no? mm, Y eso es importante porque en la Biblia siempre está la cuestión de no quedarse en las apariencias, ¿no? Y de el escuchar, la escucha. Eh, ¿Cuál es el, el mandamiento mayor, ¿no? Que dice Cristo? Y dice, y lo que cita es el Shema, ¿no? De los judíos, que significa escucha. Escucha, Israel, que el Señor nuestro Dios es un solo Dios, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios, etcétera. Pero a mí me parece digno de meditar que empieza el mandamiento por escucha, ¿no? ujú, Entonces, y eso se enlaza con otras cuestiones, ¿no? Como lo de que la fe entra por el oír. Entonces, la música, de cierta manera, no pretendo yo decir eh, como que la música es un camino en sí mismo y por su propia fuerza, digamos, un camino necesariamente hacia la trascendencia. Eso no lo creo, porque hay muchos músicos que son gente horrible mm, eh, y son magníficos como músicos, ¿no? Pero lo que sí creo es que es una puerta abierta, invita, y que es un símbolo precisamente. El hecho musical, el hecho de la escucha, es un símbolo de lo que puede pasar si uno escucha esa otra música que no se oye, ¿no? Eh, y eso es algo.
de, de que también la música, al menos ya en un contexto ritualizado, es, según algunos, por ejemplo, Schneider he leído, él dice que es como el sacrificio espiritual perfecto, ¿ya? ¿Por qué el canto, concretamente? Porque es el sacrificio del espíritu, literalmente, ¿no? Es el aliento, uno canta con su aliento, ¿no? Ujú, Entonces, de nuevo, yo aquí pienso que no hay que enloquecerse mucho con la imagen, ¿no? Sino entenderla bien. Que eso, la música, el canto, ¿no? El canto ritual es como una imagen perfecta del sacrificio perfecto, podemos decir, ¿no? Un símbolo. Y tal vez sea por eso que es tan prominente por ejemplo, en la liturgia, tiene un lugar especialísimo. Entonces, nada más decir eso, la escucha. Y de nuevo, aquí estamos hablando de la música, de que en un contexto más grande, ¿qué puede significar? Tiene algo de muy, digamos, de muy espiritual, como una imagen de la recepción, del no dejarse llevar por la vista, de la recepción a lo espiritual, digamos, tratar de ascender, eh, y también como lo que significa el canto, lo que puede significar el canto, lo que ocasiona el canto. ujú. Eh, a pesar de que la música es en sí misma una cosa sensible, ¿no? Igual que las cosas que se ven, la música es una cosa sensible. Entonces, eh, no es, no es el fin, eh, ella. Sí. Y Ya bueno, pues está. sí, pues como decías al principio, que me llamó la atención que existe que por lo menos en la manera como Pitágoras lo concebía, existe una especie de jerarquía en la manifestación musical. Y la música que nos llega por los sentidos, decía él, es la más baja, ¿no? Así que, bueno, hay mucho más para hablar. En, en otra oportunidad sería muy interesante sentarnos a conversar acerca de la música como terapia, Mm, por estas investigaciones más recientes que estamos haciendo o que yo estoy haciendo en las culturas amerindias, pero ya será para otra sí, sí, oportunidad, Daniel. Muchas gracias por es tu tiempo interesantísimo. y hasta la próxima. Muchas gracias, Sebastián. Y A un ti. gusto.